Voy a dar paso al siguiente ponente de la Comisaría General de Información, Iñaki Pedrero de las Heras, es inspector del Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría General de Información, jefe del Grupo de Investigación en Redes Sociales y Fuentes Abiertas, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Policiales y, como dato curioso, nos aporta que el año pasado se llevaron 25 operaciones de redes sociales contra el yihadismo y con 43 detenidos. Pensad el volumen que es, la cantidad de trabajo que genera este delito. Y nos va a hablar de la evolución de la propaganda yihadista en la red, una investigación en redes sociales. Iñaki, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, vale, lo primero, agradecer a Víctor y a la organización invitarnos a participar en estas jornadas, a mí, como representación de la Comisaría General de Información. La idea es un poco hablar acerca de la evolución de la propaganda yihadista como motor del proceso de radicalización, fundamentalmente basada en Daesh, en cómo trata la propaganda Daesh, cómo la ha estado tratando durante este tiempo, la evolución de la propaganda. Y luego la situación actual que nos encontramos policialmente, con un ejemplo concreto de una investigación relativamente reciente en la que se da prácticamente todas las pautas del actor solitario. Partimos como antecedentes del desarrollo de la propaganda de las estructuras de Al-Qaeda. De algún modo, si bien existía cierta propaganda yihadista, no lo podemos negar, pero no era muy cuidada. Era la propia organización la que creaba páginas, foros, salas de chat, y de forma sencilla subía los contenidos en diferentes formatos, bien vídeos, bien audios, con mensajes de diferentes sheiks, pero no lo cuidaba mucho. Empiezan las redes sociales, lo empiezan a usar. El hecho de que crearan la propia organización terrorista la página web o el foro donde difundía los materiales hacía que cayesen rápidamente en desuso, porque rápidamente eran monitorizados por los servicios de inteligencia, las fuerzas de cuerpo de seguridad, y claro, no tenía mucho sentido, caían rápido. ¿Cuándo pega un cambio importante la propaganda en Internet? Bueno, pues con Daesh, con la instauración del califato. En un primer lugar, Adnani marca las estructuras de la creación del califato y luego pide que emigren todos los musulmanes al Estado Islámico, porque tiene estructuras propias. ¿Qué diferencia tiene con Al-Qaeda? Bueno, de algún modo diferencias, pues que Daesh marca una especie de estrategia global en la que se dirige fundamentalmente, si bien Al-Qaeda lo hacía puntualmente, lo hace como norma general al público que está en Occidente y lo hace en su propio idioma. Y una cosa que no hacían antes es cuidando el material. Es decir, usan recursos de cine, tanto técnicos como estilísticos, como de marketing, más parecidos a los videojuegos o las películas de Hollywood que lo que se usaba anteriormente. Podemos recordar la ejecución del piloto Jordano, cómo está cuidado cada plano, cada imagen, el uso de medios técnicos GoPros. Bueno, cuidan al detalle eso. ¿Qué generan? Bueno, pues generan que aquellos musulmanes disconformes con el estilo de vida occidental un efecto llamada para que esos potenciales candidatos en ese momento emigren a las tierras de califato. Ese era el principal objetivo en aquel momento. La propaganda en este caso tiene múltiples objetivos. Las características todas están enfocadas al acceso global a los contenidos. En diferentes idiomas, tienen productoras que publican en más de 16 idiomas, el uso de estos medios técnicos y fundamentalmente las nuevas tecnologías en relativo a las redes sociales, a cómo consiguen la difusión masiva de contenidos en un breve espacio de tiempo. Entre los objetivos, bueno, fundamentalmente es interesante el hecho de legitimar la violencia, el uso de la violencia. Y aquí introducen un elemento que antes creo que se habló de él, la emotividad, para dirigirse a un público más joven, porque enfocan también básicamente a un público más joven. Las temáticas son diversas, pero volvemos otra vez a la violencia. Violencia sin censura, apoyada en un takfirismo extremo en el que justifican con su interpretación rigorista del Islam ese tipo de ejecuciones. Esto al final lo hace muy atractivo porque muchos de sus seguidores carecen de base doctrinal, pero sí se ven atraídos por esa violencia extrema. Y los destinatarios, múltiples. Podemos encontrar a un país concreto al que le quieren mandar un mensaje, como puede ser Francia por la entrada en Mali, o, por ejemplo, propaganda enfocada exclusivamente a mujeres, en las que hemos visto que enfocaban
mensajes lanzados a mujeres para que contrase matrimonio con un barbudo idealizado en la zona de conflicto, que muy valiente, un buen musulmán y que las iba a cuidar. Bueno, luego la realidad distaba bastante de este hecho. Y para hacerlo, ¿qué necesitan? Bueno, pues tienen una compleja infraestructura, tanto física como virtual, en el que tienen sus propias productoras, sus propios emisoras de radio, revistas, semanarios, blogs y perfiles en las diferentes redes sociales. Y aquí es importante destacar el hecho de que a sus seguidores les dan un papel aquí, un papel importante, porque de algún modo se dividen en 3 círculos, más o menos. Un primer círculo, que es un círculo oficial, un segundo círculo, que son colaboradores externos, llamémosle así, y otro tercero, que son sus propios seguidores, a los que dan un papel fundamental. Como hablábamos, la sección, digamos, el primer círculo, sección oficial, interna, básicamente estaba formada. Muchas de estas estructuras han ido desapareciendo con la pérdida de territorios, pero bueno, algunas se mantienen, aunque sea con contenidos mínimos. Son miembros de la organización en la zona de conflicto y tienen plataformas desde Al Furqan, que es la productora en árabe, Al Hayat, que es la productora en diferentes idiomas, no árabe, Agnat, que se encarga de hacer, Al Hayat, perdón, que se encarga de hacer Nasid, que son la música vocal musulmana para saltar el fuego religioso, etc. Al Bayan, que es una emisora de radio que transmite tanto de forma física en la zona del Levante, Irak, Siria, como a través de streaming, con su propia aplicación, o propios enlaces, una editorial, Al Hima, y el semanario que distribuían tanto digital como físico en la zona de territorio bajo su control, que es Al Naba. El segundo círculo, llamémoslo así, es la sección de colaboradores externos, que son miembros de la organización, pero que como norma general no estaban en la zona bajo su control. Y eran estas plataformas que ya existían, que eran de la estructura de Al-Qaeda, muchas de ellas, y aquellas que se crearon pseudo-oficiales a raíz del nacimiento del Estado Islámico. A todos nos suena al Sumuk, al Minbar, son plataformas conocidas de aquel momento. Y como sistema de coordinación para subir del tercer escalón al segundo, y del segundo tiene un sistema de coordinadores, en los que en grupos reducidos fundamentalmente de Telegram en su momento, lo usaban como filtro para poder, aquellas productoras que prometían o aquellos miembros que prometían, captarlos de algún modo, para trabajar en este aparato mediático, que es una marca propia al final. Y un tercer punto, que es el de los seguidores. Son individuos anónimos, en principio no reconocidos por la propia organización, en principio, digo inicialmente, que por iniciativa propia, en base a ese ideario de Daesh, a ese pozo que ya ha ido dejando, realizan su propia propaganda. Y a su vez la difunden a través de sus perfiles en redes sociales. Con esto conseguimos pues, un efecto multiplicador. Prácticamente Daesh, sin tener que estar en todo el proceso, es capaz de dirigir de forma remota la propaganda que lanza. Ellos lanzan material oficial que luego es adaptado. Lo que sí es cierto que ocurre en esta sección, digamos, de seguidores, estos seguidores, es que no cumplen los estándares. Por lo que decíamos antes, porque muchos de estos seguidores carecen de esa base doctrinal. Daesh, su propaganda oficial es muy cuidada. Todo tiene sentido, la base doctrinal, el Nasid que suena de fondo, las imágenes que usan. En el caso de estos seguidores que hacen propaganda, es un poco más irregular. Falta alguno de estos requisitos o no se cumple. Podemos hablar, y es una idea que tratamos de transmitir siempre cuando tratamos con Audiencia Nacional, que se trata de estructuras locales. Estos actores solitarios están en los países de origen, conocen el idioma, conocen la cultura y son capaces de pasar desapercibidos, no llaman la atención. Y muy importante, a diferencia del caso de ETA, que hablábamos antes, la mayor diferencia es el hecho del sistema de desorganización. ¿Cómo se hace? Pues simplemente con un juramento de fidelidad, es el único requisito que pide Daesh para que se cometan atentados en su nombre. De forma remota, a través de las redes sociales, una persona, un seguidor, se adhiere a la organización y la organización le otorga tal derecho. Este modelo de captación, más o menos en redes, del que hablamos, del que nos encontramos habitualmente o nos encontrábamos, lo podemos dividir en 3 fases, más o menos. Daesh elabora, como hemos dicho, un abundante número de propaganda, o elaboraba, ¿vale? Esto ha ido cambiando. Y lo distribuye por sus canales oficiales. Estas células autónomas lo que hacen es descargar ese material, consumirlo y adaptarlo, bien traduciéndolo, bien a las características físicas del lugar concreto, y lo vuelven a redirigir otra vez a través de sus perfiles en redes sociales. De esta forma, lo que consiguen es, de algún modo, rastrear posibles candidatos en base a los debates que surgen en las diferentes plataformas. Bueno, pues marcan objetivos potenciales de captación, de algún modo. Cuando se completa el proceso de realización,
lo que hacen es solicitarle o, de algún modo, integrarlo a la organización. Bien, viajando a zona de conflicto, que es lo que ocurría antes de forma prioritaria, que eso cambió, o bien actualmente, bien realizando las mismas tareas de apoyo, de captación, negociamiento, logísticas, o como células inactivas para la comisión de otro atentado cuando Daesh lo marque. Simplemente en un momento que haga una llamada a atentar en Francia, bueno, pues estas células inactivas, estas personas ya plenamente radicalizadas, pueden actuar. El proceso de radicalización básicamente lo podemos dividir en dos bloques. El primero, de la captación de intercepción de ese ideario radical que lanza Daesh, y lo podemos dividir en unas fases más o menos irregulares, a veces se solapan, en las que en un primer lugar se juega con el victimismo, la UMA está siendo atacada en todo el mundo, abusos de Occidente, sobre todo usan imágenes de mujeres, niños, el conflicto palestino también es habitual usado, para que de algún modo el captado se equipare con la víctima y genere un sentimiento de rabia, de victimización o de indignación. Una segunda fase sería la culpabilización. Si no defiendes o no apoyas esto, eres un mal musulmán, si no lo denuncias. Aquí se empieza a producir ya un apoyo explícito y de algún modo ese seguidor se empieza a convertir ya en un canal de difusión de esa información. Empieza a hacer los primeros comentarios también. Una tercera fase sería la identidad. Yo me identifico con la organización terrorista. Empieza a ver la violencia como la única solución. Y empieza a usar todo el imaginario que tiene esa organización. Pues tanto a nivel de imagen, bandera, logo, música, nasid, etc. Me empiezo a identificar con todo el imaginario que rodea a la organización. En este caso, Daesh, fundamentalmente. Y una última fase en la que ya plenamente ha completado el proceso de radicalización, asume el ideario, colabora de forma activa, realizando algunas de las labores antes que hemos hablado, justifica la violencia, se prepara para el martirio, discurso de odio, etc. Digamos que esta sería la última fase. Y un bloque operativo que puede ser paralelo, en el que recibe contenidos. Estas organizaciones distribuyen multitud de manuales con objetivos, con modus operandi, diferentes formas de hacerlo, para capacitarse operativamente y poder atentar desde una acción terrorista. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues más o menos lo que nos estamos encontrando. Daesh pierde la práctica totalidad de los territorios bajo su control, los responsables principales o más populares del aparato mediático fallecen, bueno, mueren. De algún modo, el material oficial se reduce a la mínima expresión. Eso influye en el hecho de que la propaganda mayoritaria ahora no es la producida por ellos. De algún modo, se dan cuenta que si bien pierden recursos, es interesante centrarse en el escenario virtual. ¿Por qué? Porque de una forma relativamente sencilla pueden atraer a nuevos seguidores y que realicen acciones y que ellos puedan reivindicar en su nombre. Hemos visto a través de AMAC reivindicaciones de atentados, prácticamente aprovechan cualquier oportunidad para reivindicarlos. Bueno, pues es una oportunidad de mantener vivo el nombre de la organización. A nivel policial, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que la propaganda va migrando. Si bien necesita estar en plataformas mayoritarias para que llegue al mayor número de gente, Telegram se ha convertido de algún modo en una plataforma mayoritaria, aunque con unos niveles de seguridad más altos, llamámoslo así, pero han ido migrando. De esas plataformas en las que en 2015-2014 veíamos discursos prácticamente públicos o gente manifestándose de forma pública en Facebook, Twitter, ahora lo vemos en otras plataformas, fundamentalmente aplicaciones de mensajería, como decíamos Telegram, y otras más seguras, pues Element, Testhaven, que pertenece a Rocket, Hub, Messenger, bueno, diferentes, digamos, plataformas consideradas más seguras por ellos mismos. Muchísimas gracias, Iñaki. Impresionante. Yo tendría muchas preguntas, pero tienes una pregunta. No sé si eres capaz de visualizar las preguntas. Sí, lo miro. Yo creo que tiene que ver un poco con la última detención que habéis hecho con el líder de la Comisión Islámica en España. Creo que va un poquito por ahí enfocado. Puede ser. A ver, siempre está el tema de la contrapropaganda. Nosotros como servicio policial concretamente no estamos para eso, estamos para neutralizar objetivos. ¿Cómo combatir? Pues probablemente sería no tratando de combatir su discurso, sino aportando nuestro propio punto de vista. El Islam, nosotros tenemos trato diario con traductores, con fuentes humanas. El Islam no es Daesh, es otra cosa. Entonces, ese mensaje es importante que salga del propio Islam también, para combatir todo esto. Es importante. Nuestro ordenamiento jurídico nos permite neutralizar aquellas amenazas que cumplan ciertos requisitos. Entonces, si acaban detenidos es por algún motivo.
Realmente un mensaje del Islam oficial sería lo más interesante para tratar de combatir esta propaganda. Vale, vamos a ser breves. La pregunta tenía que ver, porque esto queda grabado y la hemos leído, la pregunta tenía que ver con cómo diferenciar las ONGs que financian el Islam y las ONGs que financian el terrorismo. Era esa la pregunta. Luego tienes otra pregunta que dice cómo identificar o diferenciar el crimen organizado del terrorismo. Yo creo que esto es... Sí, esto no es sencillo. No, por favor. No, bueno, es que es básicamente la finalidad. La finalidad que tiene el terrorismo es subvertir el orden constitucional y el crimen organizado está enfocado a una parte más lucrativa del negocio. Vale, pues eso. Pues muchas gracias, Iñaki. Un placer. Y pasamos ya a la siguiente ponente.